Revelado. El extraordinario gesto del mecánico que, sin saberlo, ayudó a Jesús disfrazado. Cada mañana, el canto de los gallos y el aroma de las tortillas recién hechas despertaban a Javier, un mecánico de un pequeño pueblo en México. Su vida, marcada por la honestidad y el esfuerzo, lo había llevado a convertirse en un pilar esencial para su familia. Criado bajo el amparo de su abuela, siempre había perseguido un concepto de educación que soñaba transmitir a sus hijos, incluso cuando su realidad económica se sentía como una losa sobre sus hombros. Su taller estaba repleto de herramientas y carros viejos, un santuario donde las risas y el sudor se entrelazaban en una danza laboriosa. Sin embargo, las sombras de la desesperanza siempre rondaban, listas para asfixiar sus pequeños sueños. Un día, un hombre extraño entró en su taller. Se presentó como Jesús, un turista perdido, con los ojos cargados de melancolía. Javier no pudo evitar sentir una conexión instantánea, como si sus propias luchas se reflejaran en la mirada de aquel desconocido. Cuando Jesús solicitó reparar un viejo auto, la conversación comenzó de manera tímida, pero rápidamente se transformó en un intercambio de historias. La voz de Jesús era un río de experiencias, un eco de aspiraciones no realizadas. Con cada palabra, Javier sentía que resurgía un deseo olvidado de volver a estudiar, de expandir su mundo más allá de los confines de su taller. Pero la vida no le daba tregua. La salud de su hija comenzó a deteriorarse y con ello la presión financiera se intensificó como una tormenta que se cernía sobre su hogar. La culpa y la ansiedad apretaban su pecho como un abrazo mortal. ¿Cómo podía permitirse el lujo de soñar con la educación, cuando debía luchar cada día para que no les faltara lo básico? Cada vez que sus hijos lo miraban con esperanza, sentía que su estómago se retorcía. La idea de alimentar sus sueños solo le parecía un acto de egoísmo, en un mundo donde la realidad grita sobre la supervivencia. Mientras Jesús compartía su propia historia de pérdidas y renacimientos, Javier luchaba con el malestar y la desesperación, las voces de la tradición resonando en su mente. Los hombres de su familia siempre fueron trabajadores, no soñadores. Necesitaba ser el pilar, no solo para sus hijos, sino para un pueblo que lo miraba con respeto. Sin embargo, la angustia creció en su interior, debilitando su determinación. La pregunta que lo atormentaba cada noche era la misma: ¿vale la pena sacrificar su anhelo por miedo a lo que podría suceder? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba. Cada mirada de sus hijos ahora era una carga pesada sobre sus hombros. El peso del juicio del pueblo parecía estar detrás de cada sombra. En sus interacciones con Jesús, comenzó a notar que había un velo entre él y sus sueños, uno que venía de su propia inseguridad y de las expectativas ajenas. La incertidumbre se había convertido en un monstruo que amenazaba con devorarlo. ¿Podía realmente permitirse soñar? ¿Era esta la vida que quería para sus hijos? La llegada de Jesús había encendido una chispa, pero también había comenzado a hacerle cuestionar todo lo que conocía. En medio de la angustia y el desasosiego, cada conversación se transformaba en un espejo, un reflejo de su propia lucha. Javier se encontraba en una encrucijada entre lo conocido y lo desconocido. El verdadero viaje, sin embargo, apenas comenzaba. Javier se sentó en su banco de trabajo, las manos manchadas de aceite y el corazón pesado por los pensamientos que lo atormentaban. Su mente viajaba hacia la conversación que había tenido con Jesús, un intercambio que había abierto una grieta en su rutina monótona. Había algo en aquel hombre que lo hizo cuestionar si realmente estaba destinado a una vida sin más aspiraciones. Pero el eco de sus responsabilidades familiares lo arrastraba de vuelta a la realidad.
la salud de su hija, los gastos crecientes, la presión de ser el macho proveedor. Decidido a no dejar que la desesperanza lo consumiera, Javier empezó a organizar sus días de manera diferente. Las madrugadas que dedicaba a revisar las máquinas del taller comenzaron a incluir libros sobre mecánica y tecnología automotriz, un resurgimiento personal que parecía irracional al principio. Sin embargo, por primera vez en años, sentía una chispa que lo empujaba hacia el aprendizaje. Esos momentos, robados al desgaste diario, se convirtieron en su refugio, un espacio donde el conocimiento y la pasión se entrelazaban en un tejido nuevo. Así, las horas libres comenzaron a transformarse en algo significativo. Javier leía con esmero, tomaba notas, y hasta se atrevió a buscar videos educativos en línea sobre reparaciones automotrices avanzadas. Había aprendido a ocuparse de su mente, igual que lo hacía de los vehículos que reparaba. Notó que cada día era más curioso, que sus preguntas se volvían más profundas y precisas. Se sentía como un mecánico afilando no solo herramientas, sino su propia mente. Sin embargo, las voces que siempre lo habían acompañado también se volvían más insistentes. ¿Qué dirá la gente?, preguntaban. ¿Acaso no es egoísmo seguir tus sueños en vez de trabajar para tu familia? Sin embargo, en lugar de desanimarse, Javier empezó a entender que esos dilemas eran parte del camino. Poco a poco, su comprensión de la educación cambió. No era un lujo, sino una herramienta de superación. En su mente resonaba la idea de que, al ampliar sus horizontes, también se los abriría a sus hijos. Un día, cuando Jesús regresó al taller, Javier estaba listo para compartir su evolución. La expresión de asombro en el rostro del turista despertó algo en él, una sensación de orgullo que había olvidado. No solo he reparado autos, he comenzado a reparar mi vida, dijo Javier, con una especie de deslumbramiento que iluminaba su mirada. Jesús sonrió, reconociendo algo profundo en la lucha de aquel mecánico, y se convirtió en su compañero de aprendizaje, intercambiando ideas y experiencias. Esa conexión se fue fortaleciendo, y en cada encuentro, la conversación giraba en torno a nuevas posibilidades. Sin embargo, en su interior permanecía la pregunta crucial. ¿Estaba dispuesto a asumir el riesgo de cambiar su vida, a desafiar las expectativas de su familia y su comunidad? Cada día que pasaba, más se adentraba en el dilema de lo que significaba ser un verdadero proveedor. Las horas de estudio eran también un viaje a su propia identidad. Comenzó a entender que ser un padre implicaba no solo sustentar económicamente a su familia, sino también inspirarles a perseguir sus propias aspiraciones. Esa revelación lo llenó de un renovado fervor, pero también lo llevó a tener que enfrentar un nuevo desafío, una confrontación inevitable. Cuando llegó el día de su primera presentación sobre mecánica avanzada en el pueblo, se dio cuenta de que tenía que comunicar su interioridad, no solo su conocimiento. Los rumores sobre el evento se esparcieron rápidamente, y sintió que todo el pueblo volvería a mirar hacia él con expectación. Pero esa expectativa también venía acompañada de su viejo miedo, el temor al juicio ajeno. Recibir el respaldo de su comunidad, o la crítica implacable, podría cambiarlo todo. Con el corazón palpitante, cerró los ojos por un instante y se preguntó, ¿vale la pena arriesgarse? Sin una respuesta clara, decidió que dar el paso era lo único que podía hacer. La preparación, los sacrificios, esos momentos robados de estudio, finalmente estaban a punto de dar fruto. Y así, mientras se preparaba para subir al escenario frente a sus vecinos, comprendió que no solo se estaba presentando ante ellos, sino ante sí mismo, ante el hombre que había decidido ser. Pero, en el fondo, una inquietud persistía. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Y si se convertía en objeto de burla? La respuesta a esas preguntas este día se definiría no solo en palabras, sino en la acción misma. El momento de la verdad había llegado. Los aplausos resonaban en la sala mientras Javier subía al escenario, su rostro iluminado por la luz artificial que reflejaba la expectativa de la audiencia. Sin embargo, la calidez del reconocimiento era opacada por un frío sudor en sus manos.
la presión de cada mirada fija en él arrastrando su confianza a un abismo de dudas. Era un mar de rostros familiares, amigos, pero también aquellos que llevaban años juzgándolo. La mezcla de apoyo y escepticismo palpaba en el aire como un eco retumbante en su pecho. Respiró hondo, buscando un ancla en su decisión de compartir su conocimiento. Mientras comenzaba a hablar, la voz, temblorosa al principio, se fue solidificando a medida que sus pensamientos cobraban vida. Él no solo estaba presentando un tema técnico, estaba exponiendo su metamorfosis, su renacimiento. Hablaba de la mecánica, sí, pero también de la resistencia a la mediocridad, de la aspiración a ser más que las cadenas del convencionalismo que lo habían mantenido atado tanto tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaba en su charla, un destello de autoconfianza lo asaltó. Había pasado semanas inmerso en el estudio, había desentrañado conceptos complejos y se había preparado meticulosamente. Este era un testimonio del nuevo Javier, el que había decidido ser. Las preguntas en su mente empezaron a transformarse en certezas. La búsqueda del conocimiento le había otorgado no solo habilidades técnicas, sino una perspectiva más amplia sobre su vida y su papel como padre. Era un ciclo transformador. Al expandir su horizonte, no solo se beneficiaba a sí mismo, sino a su familia. ¿Realmente sería egoísmo buscar sus sueños frente a las expectativas que lo rodeaban? La respuesta se volvía más clara. De repente se detuvo. Miró a la audiencia donde algunos murmuraban, otros parecían absortos, y unos pocos miraban incrédulos. Por un instante, el miedo regresó y recordó las voces que tanto lo habían atormentado. Sin embargo, en lugar de permitir que esa inquietud lo paralizara, escogió usarla como su combustible. Pasó de un simple discurso técnico a una narrativa personal. Compartió no solo su trabajo, sino su vida, sus miedos, sus aspiraciones, demostrando que la mecánica no era solo su oficio, sino su forma de sanar viejas heridas. Mientras las palabras fluían, la conexión con la audiencia comenzó a formarse. Había quienes sonreían, otros asentían, y Javier podía sentir cómo su relato resonaba. En ese preciso instante, comprendió que no estaba solo. Su lucha reflejaba algo más amplio, un anhelo de trascender que podría enraizar en muchos otros. Al finalizar su charla, Javier cerró con una reflexión. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de reinventarse, de dar un paso hacia adelante. La meta del éxito no debería estar anclada a un papel, sino al valor de perseguir lo que realmente importa. El aplauso que siguió fue más fervoroso de lo que anticipó, y en ese momento escuchó los gritos de apoyo de sus hijos en la parte de atrás. Bajó del escenario sintiendo que acababa de dejar atrás una carga pesada. Pero mientras sonreía y recibía las palmaditas en la espalda de los asistentes, un pensamiento inquietante persistía. ¿Había realmente logrado lo que se proponía? ¿O había despertado un nuevo tipo de juicio? Las caras que antes mostraban admiración ahora reflejaban confusión, y por un momento, dudó de la validez de sus elecciones. Sin embargo, la determinación comenzaba a solidificarse en su mente. Ese acto de valentía había sido esencial, aunque el impacto de su presentación aún permaneciera en el aire, como un eco indeciso. A medida que se alejaba del evento, Javier sintió que se abría una nueva puerta, pero tenía que enfrentarse a su propia sombra, la inquietante idea de que su transformación podía no ser bien recibida por quienes más amaba. El verdadero reto apenas comenzaba. Mientras caminaba hacia la tranquilidad de su hogar, Javier no podía evitar cuestionar lo que se avecinaba. ¿Sería capaz de sostener este nuevo rumbo en su vida? ¿O las expectativas de su familia lo empujarían de vuelta a la zona de confort? Cualquier respuesta, por ahora, estaba impregnada por esa inquietante pregunta que seguiría resonando en su mente. Las luces del hogar comenzaron a iluminar la llegada de Javier, aportando un resquicio de calidez en medio de su incertidumbre. Aunque la actuación había sido un punto de inflexión, la verdadera prueba la enfrentaría al llegar a ser un padre y un esposo honesto con sus propias aspiraciones. El asentarse en el sofá de su sala,
en medio de la familiaridad del hogar, contrastaba fuertemente con las luces y aplausos del escenario. Su esposa, Paula, asomó la cabeza por la cocina sonriendo, pero su mirada contenía una mezcla indiscutible de alegría y preocupación. Javier pudo adivinar en su rostro la pregunta que acechaba tras su sonrisa. ¿Valió la pena? La rutina invisible de la familia lo rodeaba, y Javier comenzó a reflexionar sobre cómo su decisión de tomar las riendas de su vida podría interpretarse de diversas maneras. Era válido soñar, pero también debía considerar cómo esos sueños impactarían el delicado equilibrio que había construido en su hogar. Instintivamente se negaba a renunciar a su crecimiento personal, pero ¿podía él encontrar un término medio? Las siguientes horas pasaron entre risas infantiles y comentarios de su esposa sobre la cena que había preparado. Javier escuchaba, pero su mente giraba en torno a la dualidad de su existencia, la de ser un profesional en ascenso y un padre presente. La niebla de sus pensamientos se disipó ligeramente cuando pensó en sus hijos, Felipe y Lucía, quienes brillaban de felicidad, ajenos a las tormentas internas de su padre. Ellos eran la razón fundamental detrás de su transformación, y era en ellos donde debía enfocar su atención y el valor dejado atrás. La incertidumbre volvió cuando recordó las miradas escépticas de la audiencia. ¿Y si su elección era vista como una traición? Había vivido gran parte de su vida a la sombra de las expectativas familiares, y sus fracasos eran una sombra larga y difícil de ignorar. El siguiente día, determinó que no se limitaría a aceptar su nuevo camino pasivamente. Necesitaba no solo sostener su crecimiento personal, sino compartirlo con su familia. Decidido, eligió hablar con Paula. Tenía que compartir con ella su deseo de involucrarse más en su carrera, y a su vez, en la vida familiar. La idea de equilibrar ambas facetas era un desafío, pero sabía que enfrentar ese conflicto comenzaba con una conversación honesta. Mientras se sentaban juntos en la mesa, Javier tomó una respiración profunda. La incertidumbre lo asaltaba nuevamente, como si cada palabra que estaba por pronunciar pudiera definir su futuro familiar. Habló de sus sueños, de su deseo de no solo ser un mecánico, sino un mentor, un líder en su campo. Paula escuchaba atentamente, y sus ojos reflejaban comprensión, pero también su propia preocupación. ¿Y qué pasa con nuestras responsabilidades?, preguntó. Era una intervención válida y justa, y Javier supo que tendría que encontrar respuestas para no dar la impresión de que estaba abandonando su rol familiar. La lucha por su identidad y su crecimiento personal no podía ser unilateral. Había que encontrar ese balance del que tanto hablaba y que hasta entonces había eludido. La conversación se transformó en un diálogo profundo sobre las aspiraciones de ambos, estrategias para avanzar y cómo apoyarse mutuamente en sus respectivos sueños. Javier notó que ese intercambio no solo incrementó su autoestima, sino que, al abrirse, empezó a construir un puente sobre las aguas inciertas de su nuevo rumbo. Las semanas que siguieron marcaron un cambio palpable en su hogar. Javier se volvió más proactivo en su negocio y comenzó a establecer un pequeño grupo en el taller para transmitir su experiencia y conocimientos. La idea de guiar a otros y ser mentor se volvió un compromiso tangible. Las dudas sobre sí mismo se estaban transformando en confianza, pero el espectro de las miradas escépticas aún lo perseguía. Los recuerdos de su charla seguían allí, vibrando en su mente. Mientras su autoestima crecía, también lo hacían sus miedos. Había un momento que se avecinaba, y no podía ignorar que sus decisiones afectarían no solo su vida, sino la de su familia también. Una mañana Javier recibió un mensaje inesperado, una invitación a un evento importante en su industria. Este puede ser el impulso que necesito, pensó, pero también sintió un escalofrío. ¿Estaba preparado para enfrentar nuevamente las expectativas y la presión de ser observado? La pregunta lo llevó al borde de la duda, y en su mente resonó. ¿Sería capaz de mantener la balanza entre su crecimiento personal y las expectativas? ¿O esta sería otra oportunidad para caer en el abismo del miedo? Los días que siguieron se tornaron cada vez más tortuosos a medida que la fecha del evento se aproximaba. Con cada preparación, el eco de su voz de motivación resonaba,
pero una sensación inquietante de vulnerabilidad se apoderaba de él. Podría desafiar ese miedo o sería testigo de su propio retroceso. La alarma sonó, rasgando el silencio matutino, y Javier se levantó de la cama con un peso adicional en el pecho. El evento se acercaba, y la mezcla de emoción y ansiedad lo consumía. Mirándose al espejo, reflexionó sobre lo que tenía que hacer. La idea de presentarse ante sus colegas como un mentor, alguien que impartiría conocimientos, le resultaba abrumadora. Era un nuevo papel que debía asumir, pero cada vez que visualizaba ese escenario, su mente se llenaba de dudas. La necesidad de confirmar su transformación lo impulsaba, y mientras se vestía, trataba de concebir un discurso que combinara sus experiencias con las lecciones aprendidas en su camino hacia el crecimiento. Con cada prenda que se ponía, ensayaba su discurso en silencio, esperando que las palabras fluyeran tan naturalmente como los recuerdos de momentos difíciles que había superado. El camino hacia el taller fue un viaje en sí mismo. En cada semáforo en rojo, las voces de autocrítica resonaban en su mente. ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? ¿Quién te crees para guiar a otros?, murmuraban sus pensamientos, pero Javier decidió no permitir que esos ecos lo destruyeran. En su lugar, recordó cómo había enfrentado los retos de su vida, cómo había aprendido a reponerse, y así, sin quererlo, un impulso positivo comenzó a arraigarse en él. Al llegar al taller, un grupo de nuevos aprendices lo esperaba. Sus jóvenes rostros reflejaban la curiosidad y la admiración que Javier había deseado desde que había tomado la decisión de abrir su espacio de mentoría. A medida que pasaban los días, se dio cuenta de que aunque su rol de mecánico seguía vigente, había algo más profundo que debía explorar: el deseo de nutrir el potencial de otros. El sábado llegó con el evento, y la mirada expectante de Paula, su esposa, al salir por la puerta le otorgó una chispa de confianza. «Recuerda, el éxito se mide por el impacto que dejas en los demás», le había dicho antes, y esa frase resonó en su mente. ¿Qué tan impactante podría ser su presencia? Tal vez no necesitaba ser el mejor, solo tenía que ser auténtico. El lugar del evento era impresionante, lleno de profesionales que compartían la misma pasión por el mecánico. Javier notó la ansiedad en el aire, pero también la energía de camaradería. Mientras escuchaba a otros, se bombeaba de euforia y decidía que no exigiría perfección de sí mismo. Solo permitiría que su verdad saliera a la luz. Cuando llegó su turno, la adrenalina lo invadió. Frente a un grupo de miradas expectantes, habló desde el corazón, explicando su viaje, sus fracasos y las lecciones que la vida le había enseñado. Las palabras salieron de él como un torrente, hablando de la vulnerabilidad y de cómo esa era la clave para el crecimiento. El silencio del auditorio se rompió con aplausos genuinos que lo envolvieron. Sin embargo, a medida que el evento continuaba, una sensación inquietante se deslizó de nuevo en su conciencia. Entre las rondas de aplausos y las sonrisas de aprobación, Javier se dio cuenta de que a pesar del éxito de su presentación, aún quedaba una pregunta crucial en su interior. ¿Qué pasaría si aquello que había construido como su nuevo yo se venía abajo ante la presión de la expectativa, de las mismas miradas que antes lo habían criticado? Las horas posteriores fueron una mezcla de elogios y reflexiones. Pero mientras regresaba a casa, una verdad emergía: la validación externa no era lo que necesitaba. La verdadera satisfacción provenía del compromiso de ser el padre y esposo que su familia merecía y de seguir desarrollando al mentor que se había comprometido a ser. Al entrar en casa, vio a Felipe y Lucía jugando, y sintió que todo lo vivido había sido una preparación para este momento. Pero antes de que pudiera aferrarse a esa emoción, sintió que las sombras de la duda se arremolinaban alrededor de su mente nuevamente. ¿Realmente había superado sus propios miedos? ¿O era solo una ilusión pasajera? La ambigüedad de su éxito lo llevó a cuestionar si podría mantener la nueva identidad que había forjado con tanto esfuerzo. Una llamada inesperada podría cambiarlo todo nuevamente. Su teléfono sonó. La pantalla mostraba un nombre importante,
uno que podría poner en la balanza todo lo que había construido y deseado. ¿Sería esta la oportunidad de su vida o el inicio de su peor pesadilla? Javier se sentó en el sofá, sintiendo cómo la vibración del teléfono resonaba en su mano. El nombre en la pantalla pertenecía a un viejo colega de la industria, alguien con peso y conexiones. Inspiró profundamente, esperando que su curiosidad superara la inquietud que lo consumía. Decidió contestar, sabiendo que esta podía ser la puerta hacia algo nuevo o un eco de sus inseguridades. «Hola, Javier. Soy Enrique», comenzó la voz al otro lado de la línea. «He estado escuchando cosas sobre tu taller y tu labor de mentoría. Creo que tienes un don para esto». Esa frase, un reconocimiento inesperado, lo sacudió. Antes de que pudiera formar una respuesta adecuada, Enrique continuó. «Estoy organizando un proyecto para unos jóvenes en riesgo en nuestra comunidad, y pensé que serías el mentor ideal para ellos. Quiero que te involucres». Javier sintió cómo su corazón se aceleraba. Promover el bienestar de aquellos jóvenes sonaba noble, pero también aterrador. ¿Acaso estaba preparado para un compromiso tan grande? «Pero no tengo experiencia trabajando con jóvenes», murmuró. «Eso es precisamente lo que creo que te hace perfecto. Necesitan a alguien que les hable desde la autenticidad, como has hecho contigo mismo», insistió Enrique. Las palabras de Enrique resonaban en su mente, despojándolo de sus dudas. Él había sido ese joven alguna vez, alguien que navegaba en un mar de confusión y soledad, carente de dirección. La idea de poder ser un faro para otros le encendió una chispa interna. Esa podría ser su oportunidad para reafirmar su nuevo yo. Colgó el teléfono después de acordar una reunión y sintió una mezcla de alegría y desasosiego. El miedo aún persistía, pero algo había cambiado. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, pensó en cómo este nuevo proyecto podría ayudarlo a crecer. Sin embargo, las preguntas persistían. ¿Podría realmente influir en la vida de esos chicos? ¿Qué pasaría si fallaba? A la mañana siguiente, se despertó decidido a prepararse. La reunión con Enrique lo animó a pensar en las lecciones que había aprendido no solo como mecánico, sino como ser humano. Empezó a escribir un plan, dividiendo sus ideas en secciones: motivación, confianza y habilidades prácticas. Quería no solo transmitir datos, sino también cultivar un ambiente en el que los jóvenes pudieran sentirse seguros para explorar sus propios caminos. Mientras trabajaba en su propuesta, un recuerdo pasaba por su mente, de cuando él también había sido joven, y cómo habría anhelado un mentor que lo guiara. Esa nostalgia le proporcionaba claridad, y el deseo de hacer una diferencia se volvió su motor. Javier comprendió que debía abrazar su vulnerabilidad, no solo como una debilidad, sino como un puente para conectar con aquellos a quienes deseaba guiar. La reunión llegó sin ceremonias. En el café Javier se presentó con su propuesta, sintiendo una mezcla de nervios y expectativa. Enrique lo escuchó atentamente, asintiendo mientras Javier hablaba con entusiasmo. «Puede que no tenga experiencia, pero tengo una historia que contar y un deseo de hacer la diferencia», concluyó. El rostro de Enrique se iluminó. «Eso es justo lo que necesitamos, Javier. Tu autenticidad puede ser el cambio que ellos necesitan». Sin embargo, a medida que se elevaba su euforia, Javier sintió un tirón en su estómago. ¿Qué pasaría si su autenticidad no era suficiente? ¿Si su pasado regresaba para atormentarlo mientras trataba de guiar a otros? Esa reflexión inquietante lo seguía. Al volver a casa, pensó en lo que le esperaba. Sería un nuevo desafío, pero también una oportunidad para salir de las sombras de la duda. Una reflexión cruzó su mente. Estaba a punto de ayudar a otros a encontrar su voz en medio del ruido de sus propias inseguridades. Estaba en juego su propio crecimiento personal, y la presión se hacía palpable. Mientras se sentaba a cenar con Paula y los niños, sintió que la conversación del día había cambiado algo dentro de él. Había una promesa en el aire, una transformación en su papel, pero las dudas no se desvanecían por completo.
Las lecciones del pasado estaban a la espera de ser confrontadas, y él debía prepararse para lo que se avecinaba. Un nuevo giro lo esperaba. La inquietante pregunta seguía en su mente. ¿Qué pasaría si este compromiso lo obligara a enfrentar sus miedos más profundos? ¿Sería capaz de gestionar su propia historia mientras intentaba guiar a otros en la suya? La noche caía, y aunque estaba rodeado de su familia, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Javier despertó con una sensación dual de expectativa y ansiedad. Era un nuevo día, y aunque la bruma de la incertidumbre lo envolvía, decidió que no permitiría que el miedo interfiriera en su camino hacia el compromiso que había aceptado. Las palabras de Enrique resonaban en su mente, un eco que lo instaba a encontrar su voz y ser un faro de luz. Mientras se duchaba, su mente no dejaba de repasar la estructura de su intervención. Tenía que crear un ambiente acogedor y seguro, un lugar donde aquellos jóvenes pudieran abrirse y hablar de sus miedos y esperanzas. Cada gota de agua que caía sobre su piel le recordaba que en esta búsqueda no solo invitados eran los chicos, también él estaba siendo convocado a una reflexión profunda, a un viaje hacia su propio interior. Al llegar al taller, se encontró organizando su espacio. Limpiar y ordenar se convirtió en una metáfora de lo que debería hacer con su propia vida. Al preparar su entorno, se sentía más seguro. Cada herramienta en su lugar era un pequeño triunfo, un paso hacia la construcción de algo significativo. Los días transcurrieron, y la primera sesión de mentoría se acercaba rápidamente. Javier dedicó las noches a estudiar métodos de comunicación, a investigar cómo podría conectar con los jóvenes de manera genuina. En el fondo, conocía sus propias limitaciones, y esa conciencia lo impulsaba a prepararse aún más. Pero cada intento de anticipar sus futuras reacciones, o las de los adolescentes, lo dejaba agotado. ¿Sería capaz de manejarlos? ¿Y si su ineptitud florecía en los momentos más críticos? Llegó el día de la primera sesión, y su corazón latía con fuerza al entrar al espacio. Las miradas curiosas de los jóvenes lo intimidaron, pero su instinto le decía que debía ser auténtico. Comenzó compartiendo su historia, su infancia, sus luchas y cómo había llegado hasta allí. Al desnudarse emocionalmente, sintió que una conexión comenzaba a forjarse. Había un alivio en la vulnerabilidad. Evidentemente, los muchachos se reconocían en su relato. Pero a medida que la conversación avanzaba, unos gritos le recordaron que no todo sería sencillo. Francisco, uno de los jóvenes más disruptivos, desafió su autoridad. ¿Y qué sabes tú de lo que es realmente vivir, de lo que es sentirse atrapado? La provocación lo atravesó como una flecha. Ante esa confrontación, Javier sintió que su antiguo yo se manifestaba. En ese instante, comprendió que la clave no era defenderse, sino sí reflexionar, invitar al diálogo. Tomando aire respondió de manera calmada. Tienes razón, no puedo sentir tu dolor exactamente, pero estoy aquí para acompañarte, no para juzgarte. Los murmullos en la sala se intensificaron. Había algo en su sinceridad que parecía resonar. El resto de la sesión fue un ir y venir entre historias compartidas, en un ambiente que mutaba hacia la aceptación. La experiencia se tornó enriquecedora, pero al mismo tiempo Javier podía sentir el peso de su propia vulnerabilidad. Nunca había experimentado una exposición tan cruda. Al finalizar, el frío sudor en su frente y la presión en su pecho lo recordaban que este camino no iba a ser fácil. Al regresar a casa el viaje no fue tranquilo. La interacción con Francisco lo había dejado inquieto. Se sentó en la cama y miró a Paula, quien le preguntó cómo había ido. Sus palabras se entrelazaron con un torrente de emociones. Me siento expuesto. Fue más difícil de lo que imaginaba. Necesito prepararme mejor. Ellos necesitan respuestas, y no tengo todas, le confesó. La respuesta de Paula fue reconfortante. Nadie tiene todas las respuestas, Javier. Lo importante es que estés dispuesto a aprender junto a ellos. Esa simplicidad de pensamiento lo golpeó como una verdad. Si él podía aceptar que era un aprendiz,
Podría transformar su propio miedo en una fuerza poderosa. Mientras se quedó en silencio, un pensamiento inquietante surgió. Este trabajo le estaba arrojando nuevas preguntas sobre sí mismo, sobre su pasado y sus fracasos. ¿Se atrevería a enfrentarlos y permitir que esas experiencias lo guiaron en su nuevo papel? La idea de perder el control sobre la situación lo hizo sentir un nudo en el estómago. Por un momento, pensó en alejarse, en renunciar a este nuevo camino. Pero en lo profundo de su ser, supo que dar un paso atrás no era opción. Javier se miró al espejo, desafiándose a sí mismo. Este era su momento de verdad. Había llegado el momento de enfrentar no solo el reto de guiar a otros, sino su propia historia. La transformación que había estado buscando estaba más cerca de lo que pensaba, pero también era un camino lleno de dudas y sombras que debía atravesar. Al fin y al cabo, se preguntó, ¿qué pasaría si este viaje hacia la luz lo obligara a enfrentarse a la oscuridad que aún habitaba dentro de él? Con esa inquietud en el aire, el siguiente paso se dibujaba ante él, como un camino aún sin explorar, lleno de promesas y retos que desafiaban su valentía. ¿Se atrevería a seguir? Después de una noche de insomnio, Javier se enfrentó a un amanecer sombrío. El cielo plomizo reflejaba su estado emocional. Se sentía como un gladiador antes de entrar a la arena, consciente de que iba a luchar nuevamente, pero esta vez, la batalla no sería contra los jóvenes, sino contra su propio temor y autocrítica. Se sentó en la mesa de la cocina, tratando de organizar las ideas que bullían en su mente. Hoy es el segundo taller. Esa frase sencilla resonó en él como un mantra, y al mismo tiempo, como una advertencia. La primera experiencia lo había desnudado emocionalmente, y la presión de ser incisivo y efectivo estaba comenzando a pesar sobre sus hombros. ¿Podría realmente conectar con ellos otra vez? El rostro de Francisco se le aparecía a menudo, como una sombra que lo seguía a cada paso. Su mente comenzó a divagar, recordando momentos en su propia juventud. Una certeza lo golpeó. Él no era tan diferente de ellos, con sus inseguridades, su búsqueda de propósito. Decidió que no podía solo compartir su historia, necesitaba también invitar a los demás a contar las suyas. Esa era la clave para desbloquear y profundizar la conexión genuina, un intercambio auténtico, donde no solo él, sino todos pudieran crecer. Mientras se vestía, comenzó a planear pequeños juegos que fomentarían la participación y el diálogo. Sabía que era necesario crear un espacio no solo físico, sino emocional, donde cada voz pudiera ser escuchada. En su interior, sintió que estaba formando un puente hacia algo nuevo, un mundo de posibilidades, una manera de construir puentes humanos en lugar de muros. Esto no se trataba de él únicamente, se trataba de desarrollar una sinergia, un entorno de respeto mutuo. Llegó al taller con una mezcla de nerviosismo y determinación. Al ver a los jóvenes entrar, sus corazones palpitaron en el mismo ritmo de su propia ansiedad. Sin embargo, al ver sus rostros, algunos curiosos, otros escépticos, Javier decidió que confiaba en su instinto. Una vez más, se armó de valor y abrió el taller compartiendo una anécdota auténtica de su propia vida. Cuando era joven también sentía que estaba atrapado, dijo con sinceridad. Las expectativas y los fracasos me asfixiaban, pero hubo un momento que cambió todo para mí. Contó la historia de un consejo que su abuelo le había dado, un recordatorio de que el fracaso era un maestro y no un enemigo. Poco a poco, el ambiente se fue suavizando. Francisco no estaba presente, pero el eco de su desafío resonaba en la atmósfera tensa. Una joven al fondo levantó la mano, y con voz temblorosa, comenzó a compartir sus propios fracasos. Las historias se fueron entrelazando. Cada relato era un hilo que tejía el tapiz emocional del grupo. Javier observa cómo otros jóvenes hacían lo mismo, abriéndose y dejando sus inseguridades al descubierto. El tiempo voló, y antes de que Javier se diera cuenta, habían transcurrido casi 2 horas. Sintió un peso en el aire, una mezcla de alivio y desafío. Aquella sesión
no solo había sido una oportunidad para guiar, sino una ventana hacia sus propias luchas. Era evidente que había dejado de ser un mero mentor, ahora era parte de algo más grande, una comunidad que se reestructuraba a sí misma. Al salir, Javier sintió que el aire estaba más fresco, como si la neblina que lo había envuelto durante tanto tiempo comenzara a disiparse. Estaba exhausto, pero sorprendentemente satisfecho. ¿Fue esto lo que Enrique había querido que viera? ¿La fuerza de la vulnerabilidad compartida? Se preguntó si algún día podría llegar a estar tan cómodo en su propia piel como lo estaban esos adolescentes, despojándose de sus máscaras. Mientras conducía de regreso, sintió una punzada de inquietud. Había una conversación pendiente, más allá del taller, la confrontación con su pasado. Imágenes de decisiones difíciles y caminos no tomados comenzaron a surgir, y se preguntó si debía abrirse sobre ellos en la siguiente sesión. Sin embargo, esa imagen también le causaba temor. ¿Estaría listo para lidiar con sus propias sombras y, a la vez, ayudar a los demás? Con ese dilema en mente, Javier llegó a casa y se sentó de nuevo frente al espejo. Él no solo buscaba guiar, también se estaba convirtiendo en el estudiante, un proceso que le traía más preguntas que certezas. Estaba preparado para dar otro paso, esta vez hacia sus propios demonios. Y en el fondo, una voz le susurraba que quizás ese camino, turbulento y doloroso, era lo que realmente lo haría crecer como mentor. Podría enfrentarse a su pasado, y al mismo tiempo, abrazar las lecciones ocultas en su interior. La noche se cernía sobre él, y con cada latido de su corazón, la necesidad de descubrir la verdad se hacía más apremiante. El día siguiente amaneció nublado, pero Javier no dejó que el clima determinara su ánimo. Consciente de que tenía una nueva oportunidad frente a él, se dedicó un poco más de tiempo en la preparación. Mientras el café goteaba en la cafetera, su mente se enfocaba en el taller que se avecinaba. Alojó en su interior el deseo de absorber lo que significaba ser vulnerable y de transmitir esa lección a los jóvenes que lo esperaban. Llegó al lugar con pensamientos entrelazados sobre el pasado. Las decisiones que una vez lo guiaron ahora eran sombras persistentes, y comprendió que no podía llevarlas consigo sin arrojarlas a la luz. Este segundo taller no solo sería un espacio para los demás, sino, curiosamente, uno para sí mismo también. Empezó a organizar el material para la sesión, pero al mirar los rostros impacientes de los participantes, algo en él cambió. El espacio que había tratado de mentalizar como un escenario de enseñanza, se transformó en un entorno de co-creación. Una semilla de coraje germinaba en su interior. La comunicación fluyó con mayor naturalidad en esta ocasión. Tras compartir su experiencia de manera más arriesgada, hablando de sus fracasos más sensibles, Javier sintió que la atmósfera vibraba. Una de las jóvenes, Clara, levanta la mano. Su voz resonaba con el eco de un dolor que capturó la atención de todos en la sala. Mientras compartía su lucha con la ansiedad, Javier sintió que cada palabra de Clara lo acercaba a sus propios demonios. Se dio cuenta de que su propósito iba más allá de ser solo un mentor, era un compañero de batalla en el universo emocional de esos jóvenes. Mientras las historias de los chicos se tejían, Javier se sintió impulsado a abrirse aún más. También he sentido que el miedo me ha encerrado a mí, confesó. Ha habido momentos en los que he abandonado sueños por no creerme capaz. La vulnerabilidad en su relato era un puente que lo conectaba con los participantes, y por primera vez, comprendió que el crecimiento no era lineal. Era caótico, lleno de curvas y desvíos. La hora avanzaba y la profundidad de las conversaciones se sentía casi palpable. Javier sintió que los muros que alguna vez había construido para protegerse comenzaban a desmoronarse. La conexión que forjaban unos y otros era específica, intensa y real. Cada historia compartida lo acercaba más al desafío que había decidido enfrentar, su pasado. Al finalizar la sesión, sintió que había dado un gran paso, aun a pesar de las dudas que seguían asomando en su mente. Pero una pregunta seguía vibrante en su interior. En su impulso por ayudar a otros,
¿No estaría tal vez olvidando la importancia de su propia sanación? Mientras los participantes se retiraban, una conversación asomó en su mente. Había sonidos de risas y conversaciones en la lejanía mientras él se preparaba para salir. Javier tomó un respiro profundo. La perspectiva de abrirse más a fondo sobre sus luchas ya no le parecía solo aterradora. Empezaba a sonar como una transformación necesaria. Mientras conducía de regreso, el murmullo de sus pensamientos se tornó intenso. Había llegado a un punto en el que enfrentarse a las sombras de su pasado era cuestiones de tiempo. No podía seguir arrastrando esos vestigios en su vida, así como tampoco podía ignorar que estaba estrechamente relacionado con ser un mentor auténtico. Había llegado el momento de enfrentarse a sí mismo, pero ¿estaría realmente preparado para ello? La pregunta lo acechaba como una sombra en la carretera. La noche caía sobre la ciudad, y con cada giro que daba se acercaba a un dilema inevitable. El tiempo apremiaba, y aunque la trampa del miedo intentaba acoplarse a sus pensamientos, una curiosidad inquietante lo impulsaba. De pronto, en la oscuridad de su mente, una revelación le sacudió. Quizás el verdadero viaje de transformación no solo implicaría confrontar sus demonios, sino también reimaginar quién era en el proceso. Estaba dispuesto a descubrir cómo el pasado, lejos de consumirlo, podría convertirse en el cimiento sobre el cual construir su futuro. Con esa incertidumbre como telón de fondo, Javier se percató de que el próximo taller necesitaba ser diferente. La siguiente sesión podría ser su última oportunidad de enderezar su historia personal, y al mismo tiempo, ofrecer una mirada diferente a esos jóvenes en busca de respuestas. Sin embargo, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para obtener esa verdad? El día del tercer taller amaneció con un resplandor inusual, como si el sol quisiera recordar a Javier que cada nuevo inicio traía consigo una transformación. Sin embargo, no era solo el clima lo que lo animaba. La decisión de abrir su corazón y despojarse de sus miedos se había enraizado en su ser. Hoy, Javier no solo estaba allí para enseñar, estaba listo para compartir su verdad más profunda y personal. Mientras se preparaba, revisó mentalmente su plan. La claridad de su intención lo llenaba de una energía contagiosa. Quería que sus estudiantes supieran que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una puerta que permitía que la autenticidad y la conexión florecieran. Había decidido dar el primer paso compartiendo una de las historias más dolorosas de su vida, la pérdida de un amigo cercano por la que siempre había sentido culpa. Al llegar al taller, el aire estaba impregnado de una mezcla de inquietud y anticipación. Mientras los jóvenes se acomodaban, Javier vio en sus rostros la misma mezcla de esperanza y miedo que había sentido a lo largo de su vida. Eran ojos que deseaban ser escuchados, y sería su deber darles el espacio para abrirse. Con el corazón palpitante, Javier comenzó compartiendo una anécdota poderosa sobre un día que cambió su vida para siempre. Un día perdí a alguien a quien amaba profundamente, comenzó, y vio instantáneamente cómo las miradas de los jóvenes se concentraron en él. Esa pérdida me arrasó. Me pregunté repetidamente si hubiera podido hacer algo diferente. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de él. Esa vulnerabilidad rompió el hielo de inmediato. Los murmullos en la sala se extinguieron mientras su relato resonaba profundamente. Como él había anticipado, su corazón también se liberó. Cada palabra que pronunciaba sentía que ahondaba más en el alma de aquellos jóvenes. Vieron no solo a un mecánico, sino a un ser humano que había convivido con el dolor, un sobreviviente en busca de redención. A medida que Javier compartía, los demás se atrevían a abrir su propio dolor, la experiencia del rechazo, el miedo al fracaso y la sensación de estar atrapados por sus situaciones. Con cada historia que emergía, Javier comprendía que su propia lucha era una parte de un rompecabezas más grande. La conexión entre ellos iba más allá de solo recibir lecciones. Juntos estaban sanando, construyendo puentes de empatía y comprensión. Las dinámicas del taller dieron un giro, y así,
En lugar de ser solo un espacio de aprendizaje, también se volvió un entorno de sanación colectiva. Al finalizar, Javier sintió un peso aligerarse en su interior. No solo había compartido su dolor, sino que había visto cómo ese acto de valentía empoderaba a los jóvenes a revelar las cargas que llevaban. Al cerrarse la sesión, un silencio expectante llenó la sala. No eran solo aplausos, eran reconocimientos de un cambio palpable que había tenido lugar. La transformación había sido mutua. Mientras Javier se preparaba para salir, una de las jóvenes, Clara, se le acercó. Gracias por compartir eso, Javier. No sabía que alguien más podía sentir lo mismo que yo. Ese simple agradecimiento resonó en él como un eco al principio del taller. Su certeza de que el valor de ser auténtico resonaba en los demás, creando un nuevo camino de posibilidades. Finalmente, al regresar a su hogar, sintió que había desatado un ciclo de renovación, no solo en su vida, sino también en la de aquellos jóvenes. Sus experiencias individuales giraban en torno a un eje central: la importancia de no huir de su pasado o de sus sombras, sino abrazarlas. La conversación en la mesa familiar esa noche estaba marcada por una notable ligereza. Javier compartió con Paula y los niños lo vivido en el taller. Las risas y comentarios sobre las interacciones llenaron la casa de calidez. Se sentó a observar a su familia, sintiendo una mezcla de orgullo y satisfacción. Era el hombre que había decidido enfrentar sus miedos, una búsqueda que iba más allá de las herramientas que usaba como mecánico. Ahora, se encontraba en un lugar donde cada paso hacia adelante se complementaba con el eco de su historia. La sanación personal que había estado buscando ahora estaba entrelazada con su labor como mentor. Se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de ser un proveedor, sino de ser un faro para sus hijos, para que ellos también pudieran explorar su propio camino y alcanzar sus sueños, sin temor a la vulnerabilidad. Javier había llegado a un punto de resoltura. Su camino estaba claro, no solo como docente, sino también como padre. Había aprendido que los retos eran parte del crecimiento, y que de la misma manera él había abierto las puertas hacia un nuevo futuro. Estaba moldeando en su familia un legado de valentía y autenticidad. Con una sonrisa en el rostro, se acostó esa noche, llevando consigo la certeza de que había logrado algo grande, un crecimiento personal estabilizado, una conexión genuina con los demás, y la convicción de que el compartir su historia no solo lo sanaba a él, sino también a quienes lo rodeaban. Todo estaba interconectado, y esa comprensión era su mayor logro. A medida que las luces del hogar se apagaban, Javier se durmió con la tranquilidad que solo puede aportar el crecimiento personal profundo. Su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora lo enfrentaría con una confianza renovada. Siempre habría nuevos talleres, nuevas historias que contar y nuevas vidas que impactar. Y todo comenzaba desde la verdad, desde el lugar más profundo de su ser. Este logro individual no solo era un final, sino el inicio de un ciclo continuo de autoexploración y conexión en un mundo que siempre necesita un poco más de luz. Javier ya no era solo un mecánico. Se había convertido en un constructor de sueños, y cada conversación, cada anécdota compartida, lo recordaba de esa transformación. No olviden suscribirse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo, y hagan que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.